Muy buenas, ya es buenas tardes. Eh, Hasta el momento nosotros hemos revisado las limitaciones al derecho de propiedad. Hemos visto que existen limitaciones en interés público y limitaciones en interés privado. He considerado estas pertinentes para con finalidades pedagógicas, ¿no? Para que se pueda dividir en categorías y se pueda comprender que existen ciertas limitaciones al derecho de propiedad que se realizan en interés público, que se realizan por existir una necesidad de carácter público en el caso de la expropiación, por ejemplo, y además existen ciertas limitaciones de carácter privado que van a buscar que las relaciones de vecindad se materialicen y se desenvuelvan de manera tranquila. Se busca que el propietario no abuse del derecho que tiene sobre el bien eh, sobre el cual es titular, ¿no? Y esto es extensible a todos los propietarios. Hemos visto que esto es una obligación propter rem, es decir, es una obligación que emana del mismo bien, es decir, no estamos ante una obligación ante otra persona, sino el bien genera obligaciones para su propietario. Hemos visto que existen ciertos casos en los cuales, bueno, no, hemos visto que las inmisiones quedan, quedan prohibidas, ¿no? Hemos visto que los malos olores, el caso de humo, el hollín, y ciertas sustancias, bueno, ciertas entidades que no necesariamente tienen materialidad o tienen escasa materialidad, pueden, bueno, están prohibidas, ¿no? En caso de luces, anuncios luminosos, o podrá ser el caso de ruidos o de temblores que pueda generarse respecto a los fondos vecinos. Hemos visto también que nuestra, que existen dentro de los límites a eh, en interés privado ciertos límites a la excavación y a la construcción. Y es que al final, cuando un propietario termina, bueno, va a construir sobre el bien inmueble de su propiedad, debe hacerlo con el menor perjuicio al propietario del fondo vecino. Hemos visto también que en caso de tener ciertas plantaciones, debería quitarlas si es que las mismas van a causar perjuicio, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con los interdictos posesorios, que son acciones que tiene el poseedor en caso de ver amenazado su derecho posesorio o en caso de haber perdido el derecho posesorio. Entonces, en este caso, al ver amenazado su derecho de posesión por una obra ruinosa, podría ser, o por una obra nueva perjudicial, entonces el vecino puede acudir a estos interdictos. La obra ruinosa, hemos visto que el propietario tiene que realizar los cuidados necesarios sobre el bien inmueble de su propiedad con la finalidad de evitar el daño a los fondos vecinos, ¿no? Y esto es algo importante. Incluso si es que existe ruina de un determinado bien, el propietario puede ser conminado, es decir, se le puede ordenar al propietario por la autoridad competente a que él mismo termine realizando las reparaciones o en su caso incluso hasta la demolición del. Pero existen otro tipo de restricciones que son denominadas las distancias, ¿ya? Y es que tenemos que considerar ciertas distancias según la naturaleza de las actividades que se vayan realizando. En caso de las construcciones, es el Estado usualmente el que tendría que reglamentar dónde se construye y dónde, bueno, y a qué distancia del fondo vecino se deben construir ciertas instalaciones. Nuestro Código Civil, en su artículo 119, establece que en caso de hornos, en caso de chimeneas, en caso de establos, en caso de depósitos de agua o de materias húmedas o de depósitos de materias explosivas o penetrantes, o por último, en el caso de instalación de maquinaria en determinados lugares o lugares
que tengan por finalidad el depósito de maquinaria y el funcionamiento de la misma también. Entonces, bueno, se tienen que observar ciertas distancias. Y estas distancias van a ser establecidas mediante reglamentos, ¿ya? Ustedes han llevado introducción al derecho, ustedes han visto que el reglamento termina siendo el desarrollo de la ley. La ley muchas veces no es clara en los aspectos que establece, entonces el reglamento permite a ciertas autoridades, bueno, la ley permite a ciertas autoridades reglamentar estos aspectos y es así que surge el reglamento, ¿no? Esto mediante un instituto jurídico que se llama la potestad reglamentaria. ¿Qué significa? Muchas veces, y esta puede emanar de la ley o puede emanar de la Constitución. Muchas veces la Constitución puede facultar directamente la reglamentación, no es el caso de Bolivia, o puede, por otro lado, la ley establecer que una autoridad se va a encargar de la reglamentación de ciertas normas. Ejemplo, la ley del notariado plurinacional establece que el Ministerio de Justicia, si mal no estoy, tendría que haberla reglamentado. Y es así que ustedes se encuentran y van a ver en derecho notarial que existe una ley y su reglamento. Es por eso que cuando nosotros hacemos un análisis de la jerarquía normativa, tenemos la Constitución, la ley, los reglamentos, el acto administrativo, etcétera, ¿no? Y además, obviamente, tomando en cuenta las peculiaridades de nuestro Estado, estarán las ordenanzas, las leyes municipales, estarán las ordenanzas municipales más abajo. Entonces, son aspectos de derecho administrativo que ustedes van a revisar a futuro y sobre los cuales ustedes ya tienen un conocimiento básico, pero desde la perspectiva de la teoría general del derecho, es decir, de la introducción al derecho, ¿no? Entonces, sucede que las distancias para la construcción de ciertas instalaciones van a estar regidas, van a estar reglamentadas, reguladas, van a estar determinadas por el Estado, ¿no? Mediante sus reglamentos. A modo de ejemplo, ¿no? En realidad, en nuestra plataforma de Google Classroom, yo les he adjuntado una resolución ministerial en la cual se realizan ciertas recomendaciones a los gobiernos autónomos municipales para que los mismos puedan establecer una reglamentación respecto a las edificaciones. Ustedes ya pueden evidenciarla, o sea, eso es para que le den una revisión, ¿no? Algo que sí les debo manifestar para el momento en que ustedes ejerzan es que la normativa administrativa, la normativa del Estado, de cada entidad del Estado, es muy amplia, es muy diversa y es muy compleja. Es decir, cada entidad pública, si nosotros nos vamos a impuestos, por ejemplo, tienen una normativa regida por las resoluciones de directorio, que son muchísimas, ¿no? Más allá del código tributario. Si nosotros nos vamos qué sé yo, al derecho municipal, más allá de la ley de municipalidades, ellos tienen por debajo otras fuentes del derecho, como las ordenanzas, van a tener además su legislación municipal. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un ministerio, cada ministerio tiene su propio reglamento. Obviamente hay leyes generales para todos, por ejemplo, la ley SAFCO, cuando la vean, pero cada ministerio, cada entidad tiene sus propios reglamentos. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, por ejemplo, también establecerá ciertas distancias o ciertas restricciones a las construcciones del derecho de propiedad. ¿Para qué? Para que se evite el daño al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ustedes, en ciertos casos, es decir, existen especialistas para cada institución inclusive. ¿Y qué es lo que hace entonces un abogado litigante? ¿Qué es lo que hace un abogado que probablemente no haya trabajado en estas instituciones y bueno, no le alcanza muchas veces el tiempo para leer todo esto, ¿no? Es por eso que tenemos en nuestra Constitución lo que ustedes han visto, que es el derecho de petición, ¿no? Si es que algunas cosas no se encuentran claras respecto a la información, viene algún cliente y les dice, doctor, ¿a qué distancia tengo que hacer esto? ¿Cómo puedo hacer mi horno? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es que puedo construir mi depósito? Probablemente, lamentablemente, a lo que yo tengo conocimiento, esto no ha sido reglamentado mediante la ley municipal, pero con la finalidad de salir de dudas, porque día a día se va produciendo normativa, ustedes pueden acudir mediante el derecho de petición ante el mismo municipio, mediante una pequeña carta,
y solicitar las aclaraciones correspondientes. Es un derecho que tienen todos los administrados también, ¿no? Respecto al Estado. Esto como dato práctico, ¿no? Y que tiene relación obviamente con la materia. Pero puede suceder que no exista reglamentación, ¿no? Y en ese caso se tiene que tomar en bueno, se tiene que tomar en consideración la salubridad, la solidez del depósito, etcétera, y además la seguridad que se tiene que generar sobre los fondos vecinos. Es decir, la idea es que estas construcciones, si no se encuentra reglamentado por el Estado mediante sus reglamentos, tendrán que ser determinadas considerando estos aspectos. Y estos aspectos obviamente se van a determinar mediante una pericia, ¿no? Mediante un especialista, un ingeniero ambiental puede determinar, por ejemplo, el impacto ambiental que está generando cierto depósito, o puede establecer también, un arquitecto puede ver si es que efectivamente un depósito de materias húmedas termina siendo dañino o no para una propiedad, y cuál sería la distancia óptima para construir este aspecto que no deben olvidar. Entonces, en caso que se excedan estos límites, el reglamento, o se esté afectando la solidez del fondo vecino, la salubridad, y esto lo establecerá pues un médico, algún especialista en salud, ¿no? Y la seguridad, esto también puede ser establecido por algún especialista bueno, esto va a estar determinado por los reglamentos, ¿no? Que exigen ciertas normas de seguridad al momento de construirse. Eso se evidencia en el texto, al menos que les he adjuntado, ¿no? Se puede ordenar el retiro de la obra y el pago de los daños y perjuicios. Esto que ustedes ya conocen, que son el pago de daños y perjuicios que surgen ante la responsabilidad, ¿no? Que es una más de las relaciones jurídicas y una de las más importantes que surge al menos en el derecho civil, y bueno, que también se da en el derecho penal. Esto me ha costado mucho realizarlo, pero es divertido, ¿no? Y además creo que va a servirles a ustedes y va a servir también a futuros estudiantes en algún momento. Es que no soy mucho de manejar las máquinas, pero en fin. Se tienen que establecer, bueno, se establecen en nuestro Código Civil, en su artículo 120, ciertas distancias respecto a las plantaciones y, bueno, respecto al fondo vecino, ¿no? Y aquí podemos evidenciar que los arbustos y árboles frutales que tienen como máximo una altura de 2,5 metros deben ser construidos a 1 metro de distancia desde el límite entre los fundos. Por eso tenemos, ¿no? Mi fundo y el fundo vecino. Y debe realizarse esta plantación a 1 metro. En caso de árboles de tallo medio, como se llaman, unos son de tallo grueso, de tallo medio y de tallo delgado, podríamos decir. Los de tallo mediano, podríamos decir, que tienen como máximo una altura de 3,5 metros, deben construirse a 2 metros del fondo vecino. Y los árboles que tienen una altura mayor a 3,5 metros, como pinos y eucaliptos, tendrán, y miren, aquí hay un error, ¿no? 3 metros, en realidad es 3,5 metros, tendrán que ser plantados a 3 metros del fondo vecino, desde la línea divisoria, ¿no? Que divide los fundos. En caso de los setos vivos, es decir, de estos arbustitos que ustedes han debido ver, que muchas veces incluso se hacen muros de arbustos en las casas, pueden estos dividir y pueden plantarse o pueden adherirse en el límite mismo entre dos fundos, ¿no? En el límite mismo entre los fundos. Es decir, que no habría problema que el arbusto esté dentro del límite de los fundos. O sea, obviamente no pasándose al otro lado, como en este caso, pero sí en el límite mismo. Eso a tomar en consideración. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es para evitar justamente los daños que
que puedan suceder de las raíces de estos árboles, ¿no? Si tiene un muro acá mi vecino, un muro divisorio, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Puede suceder que las ramas de un árbol de más de 3,5 metros puedan generar daño en el muro y al final, la finalidad de las restricciones justamente es que se eviten problemas de vecindad, ¿no? Las distancias para las plantaciones de árboles, entonces, tienen que ser respetadas y en caso de encontrarse los árboles a menor distancia, se puede pedir que los mismos sean arrancados, ¿no? El propietario del fundo al cual se extienden las ramas de un árbol puede obligar al vecino a cortarlas. Si las ramas del árbol entonces pasan al fundo vecino, el vecino tiene el derecho a exigir que las mismas sean cortadas. También puede cortar por su cuenta las raíces que ingresen a su fundo, ¿no? El vecino. Los frutos que caen en el fundo vecino, esto es interesante, esto es la accesión impropia, ¿no? Para el grupo que le ha tocado la accesión, hay diferentes tipos de accesión. Uno de ellos es la accesión impropia. ¿Y qué implica? Miren, los frutos que caen en un fundo vecino, del árbol, digamos, que tiene sus ramas y caen, pertenecen al fundo al que caen los frutos. Esa es la accesión, ¿no? Esto sigue el principio de lo accesorio, sigue la suerte de lo principal. Luces y vistas. Estos son dos conceptos diferentes, ¿no? Ustedes los conocen como balcones, como ventanas, y tienen que guardar también ciertas distancias y deben cumplir con ciertas reglas según lo establece nuestro Código Civil. Las luces son aberturas realizadas en las paredes que permiten el paso de luz, pero que no permiten la vista al fondo vecino. Ustedes han debido ver ciertos vitrales, por ejemplo, que solo permiten el ingreso de luz, pero que no permiten la vista hacia el exterior, ¿no? O del exterior hacia el interior. Por otro lado, si nosotros hablamos de vistas, nos referimos a aberturas realizadas en las paredes que van a permitir visualizar un panorama de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Las típicas ventanas que nosotros conocemos y que tienen, ¿no? en sus respectivos hogares. Algunos, ¿no? Que se puede ver en cualquier lado. Para analizar las distancias que deben cumplirse en los casos de luces y vistas, nosotros tenemos que distinguir entre tres tipos de muros. Existen muros medianeros, muros divisorios y muros contiguos. ¿Cuál es la diferencia? El muro medianero se encuentra en medio de los dos fundos. Si se dan cuenta, es un muro que ocupa tanto al fundo A como al fundo B. Entonces, al encontrarse este muro en medio de dos propiedades, existe copropiedad, se presume la copropiedad. Eso vamos a ver cuando nosotros veamos la copropiedad. El muro medianero se supone que es de ambos propietarios. Cuando está al medio, ¿no? De los dos. Y hay ciertas reglas, incluso si uno quiere construir, tiene que encargarse de los gastos para realizar los preparativos de este muro, etcétera, ¿no? Es uno de los propietarios de este muro medianero, decide construir encima del mismo. Pero eso ya es un tema posterior. Tenemos el muro divisorio. Si se dan cuenta, en este muro divisorio, el muro se encuentra en el límite, es decir, que no llega a ingresar al fundo vecino. Lo que está haciendo es dividir mi fundo del fundo vecino. Entonces divide un fundo de otro y se encuentra dentro de la propiedad de uno de los fundos. De uno de los fundos. ¿Ya? Tenemos además muros contiguos. Los muros contiguos van a ser aquellos que se encuentran próximos a la línea divisoria del fundo vecino. Y estos pueden ser paralelos o no pueden serlo, ¿no? Pueden ser paralelos o como en este caso un muro está construido de manera diagonal y el otro está construido de manera horizontal, ¿no? Digo vertical. Ya, ahora, ¿qué vamos con esto? Acuérdense de estos tres tipos de muros. Son diferentes y son importantes para el derecho civil
porque incluso se generan controversias respecto a los muros, ¿no? Ustedes han debido ver eso en la vida cotidiana, se dan estos problemas. Empecemos entonces refiriendo a las luces. ¿Y qué es lo que establece nuestro artículo 122 del Código Civil? Pueden construirse en un muro contiguo, dice, las luces, pero respetando las siguientes reglas. Un muro contiguo, entonces, son muros que pueden ser paralelos o no, pero que están cerca de la línea de división. Y tienen que seguir las siguientes reglas, ¿no? Cuando se construye cuando se construye un determinado ambiente y se quiere aperturar una luz, lo que se debe hacer es cumplir con estas medidas, ¿ya? Tiene que existir una extensión de 2 metros y medio cuando se encuentre en la planta baja, ¿ya? Y estos 2 metros y medio se van a medir desde el límite del suelo hasta la parte baja de la luz, como se establece en esta pared que estamos viendo en la izquierda, ¿no? De nuestros ejemplos. Tenemos la pared del medio, que nos dice este segundo ejemplo. En los casos que la luz se encuentre en una planta alta, es decir, ya no en la planta baja, puede ser en el primer piso, etcétera, etcétera, tiene que cumplirse con la distancia de 2 metros desde el suelo, ¿no? Desde el suelo del piso, justamente. Ahora, las luces, además, tienen que tener una reja de hierro, nos dice el artículo 122 del Código Civil, que tiene que tener unas aberturas que no sean mayores a 1 decímetro, es decir, 10 centímetros. Estas son las reglas que se aplican a las luces, ¿no? En caso de incumplirse con estas medidas, se podría pedir incluso el cerramiento de las luces, es decir, que sean cerradas las luces que el vecino ha construido sin cumplir con las reglas establecidas, ¿no? Ahora veamos qué son las vistas. Las vistas ya habíamos dicho, ¿no? Son aberturas realizadas en una determinada pared con la finalidad que tienen una visión de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Existen vistas directas y vistas oblicuas. Las vistas directas permiten un panorama amplio del fondo vecino y miren, no hay necesidad de girar siquiera la cabeza, ¿no? Para tener ese panorama en este primer ejemplo. Pueden ser también estas vistas los balcones que ustedes conocen o similares, ¿no? O voladizos le llaman también. Las vistas oblicuas, por su parte, generan obviamente un ángulo oblicuo, ¿no? Ustedes saben que el ángulo oblicuo no es ni vertical ni horizontal, o sea, no implica una perspectiva horizontal o vertical del bien, es decir, no hay un ángulo de 90 grados, sino hay un ángulo como este, ¿no? Un ángulo que está cercano a los 90 grados. Y en estos casos, en el caso de los fondos, digo, de las vistas oblicuas, para tener cierta visión del fondo vecino, una cómoda visión, se tiene que girar la cabeza, como en este caso, ¿no ve? Si nosotros vemos recto, si la persona está viendo desde la vista oblicua hacia el frente, no tiene acceso, si se dan cuenta, al fondo vecino. Y para realizar la visión, para poder ver el fondo vecino, tiene que girar la cabeza. Esa es una vista oblicua, ¿no? Hay distancias, entonces, cuando hay vista directa, la distancia mínima de construcción tiene que ser a 2 metros del fondo vecino, medido desde el límite entre los fondos. En el caso de la vista oblicua, va a ser va a ser a 60 centímetros del fondo vecino, ¿ya? Desde la línea divisoria. Esto es sumamente importante. Si uno lee el Código Civil,
él se hace, o sea, no entiende, lamentablemente. Es algo complicado comprender esto, pero creo que con los dibujitos ustedes van a tener una comprensión más, digámoslo así, bueno, van a poder comprender de mejor manera, ¿no? Estos aspectos. Entonces, en las vistas oblicuas debe existir al menos 60 centímetros de distancia del punto vecino. En vistas directas deben existir 2 metros, tal cual se establece en el dibujo. Estas se miden desde la línea exterior de la pared, en las vistas directas desde la exterior de la pared, y en las vistas oblicuas desde el límite, ¿no? Desde la línea de separación entre los dos puntos. Y esto lo establece nuestro artículo 125. Por último, después de este camino tan largo de las limitaciones del derecho de propiedad, se encuentra el caso de las aguas pluviales. Los techos de los bienes deben construirse de modo que el agua de la lluvia sea dirigida dentro del mismo fondo de la persona o en su caso hacia la vía pública. Jamás puede hacérselo direccionando hacia el fondo vecino, ¿no? Y esto es el laboratorio de todo esto, nosotros lo tenemos en la vida real y ustedes lo pueden ver en la vida real. De esta manera, nosotros hemos terminado la temática de las limitaciones del derecho de propiedad. Espero que haya sido de su agrado y, bueno, corresponderá posteriormente revisar los modos de adquirir la propiedad, que obviamente ustedes van a investigar, pero de todos modos también voy a realizar ciertas exposiciones de lo mismo. Terminamos así nuestra